El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Promoción Exterior IPEX de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha puesto en marcha el Plan de Incremento de la Base Exportadora 2026, una nueva iniciativa destinada a ayudar a las empresas de la región a evaluar su potencial internacional. El importe medio previsto por las familias en Castilla-La Mancha para la vuelta al cole se sitúa en 508 euros, sufriendo un muy fuerte aumento comparado con el gasto en 2025, que fue de 267 euros. La Escuela Domingo Ortega, dependiente de la Diputación de Toledo, afronta los meses de agosto y septiembre con el grueso de su programación de clases prácticas para permitir a sus alumnos continuar su aprendizaje en plazas de toros de la provincia y de otros municipios invitados. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Promoción Exterior de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha puesto en marcha el Programa de Incremento de la Base Exportadora 2026, una nueva iniciativa destinada a ayudar a las empresas de la región a evaluar su potencial internacional y a preparar de forma estratégica su acceso a mercados exteriores. El programa nace con el objetivo de identificar y acompañar a aquellas empresas que, aun disponiendo de productos, servicios o capacidades con potencial internacional, necesitan conocer mejor su grado de preparación antes de abordar un proceso de internacionalización. La actuación está especialmente orientada a compañías no exportadoras o con una actividad exterior todavía limitada. La iniciativa se desarrollará en dos fases. En una primera etapa se llevarán a cabo 40 diagnósticos personalizados de potencial exportador que permitirán identificar fortalezas, barreras y áreas de mejora, ofreciendo una visión completa de la preparación comercial, organizativa y digital de cada participante. Posteriormente, las empresas recibirán un informe individualizado con recomendaciones prácticas y una hoja de ruta orientada a facilitar su proceso de expansión internacional. Las empresas seleccionadas podrán acceder a una segunda fase en la que se desarrollarán 20 planes de internacionalización, contando con apoyo experto para la definición de mercados objetivo, la estrategia de acceso y la elaboración de un plan de acción adaptado a sus necesidades y recursos. El Observatorio CETELEM presenta el Zoom Vuelta al Cole, en el que analiza la situación de los españoles con hijos en periodo escolar y el desembolso que van a realizar de cara a la incorporación al nuevo curso, tanto a nivel nacional como regional. En este caso se presentan las tendencias de consumo en Castilla-La Mancha durante la vuelta al cole de este año. Los castellano-manchegos con hijos en edad escolar, etapa educativa y tipo de centro en Castilla-La Mancha. El porcentaje de españoles con hijos en edad escolar se sitúa por debajo de la media nacional en 6 puntos, con un 32%. Además, este dato cae considerablemente respecto a 2025, menos 18 puntos. Las etapas escolares más mencionadas son infantil, secundaria y bachillerato, con un 25% de las respuestas en cada caso. Les siguen las etapas de guardería y educación primaria, aunque en este último caso destaca un fuerte descenso de 22 puntos porcentuales. El importe medio previsto por las familias en Castilla-La Mancha para la vuelta al cole se sitúa en 508 euros, sufriendo un muy fuerte aumento comparado con el gasto en 2025, que fue de 267 euros. Además, esta cifra queda ligeramente por encima de la media española, que llega a los 478 euros. El comportamiento de consumo de los castellano-manchegos se divide por la intención de gasto. El 50% planea gastar lo mismo que el año pasado, igualando la media en España. Por otro lado, el 42% declara que tiene intención de hacer un menor desembolso, aumentando 4 puntos y quedando 14 puntos por encima de la media. Dos personas han fallecido en las carreteras de Castilla-La Mancha durante este fin de semana, según se desprende del balance provisional ofrecido por la Dirección General de Tráfico desde las 15 horas del pasado viernes hasta las 20 horas de este domingo.
La primera de las víctimas mortales, un hombre de 40 años, perdía la vida este sábado 22 de agosto a consecuencia de un accidente de tráfico en un camino del municipio toledano de Yunclillos, en un accidente en el que resultaron heridos una mujer de 35 años y un hombre de 60 años. El segundo accidente mortal ha tenido lugar este domingo en Elche de la Sierra, falleciendo en el mismo un hombre de 75 años tras sufrir una salida de carretera mientras conducía una motocicleta e impactar a gran velocidad. El tren turístico de Toledo, que se encontraba estacionado y sin conductor en la confluencia de la calle Unión y la Cuesta de los Capuchinos, se ha puesto en marcha sin control, atropellando a un hombre de 44 años, impactando con el muro de desnivel del Parque del Corralillo de San Miguel. El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo. Al lugar acudieron los bomberos del Parque de Toledo, un OBI-móvil y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional para investigar las circunstancias de los hechos. El incendio declarado el pasado jueves en el término municipal de Segorbe, en Castellón, que obligó a desalojar la localidad de Gátova, en Valencia, ha quedado estabilizado este domingo, según ha informado el 112 de la Comunidad Valenciana. En esta fase, el fuego sigue sin estar controlado, pero evoluciona dentro de las líneas de control, según las previsiones y trabajos de extinción. Ante esta situación, se desactiva el procedimiento de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, y se desmoviliza también a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que han estado realizando durante la noche la vigilancia del perímetro y vuelos de drones ante posibles reproducciones que pudieran producirse. La última cifra oficial de superficie afectada, toda en el Parque Natural de la Sierra Calderona, apuntaba provisionalmente a 633 hectáreas, en un perímetro de 18 kilómetros. De ellas, 395, el 62%, corresponden al término municipal de Segorbe y 235, un 38%, a Gátova. Con esta estabilización, el Centro de Coordinación de Emergencias finaliza la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana y la desescala 1. El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha afirmado que la guerra emprendida contra Irán está en su fase final tras la declaración de una guerra económica el pasado miércoles, que según Bessent supone la mayor ofensiva financiera jamás orquestada contra un adversario y comenzará este mismo lunes. Lo ha hecho tras señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmantelado las capacidades militares de Irán, destruido casi el 100% de sus fábricas militares y enterrado su programa nuclear. Pese a que la meta de que la República Islámica no tenga un arma nuclear fue uno de los motivos esbozados por el inquilino de la Casa Blanca al anunciar esta campaña económica. Además, ha advertido a quienes temen el peligro de desafiar a Teherán que no deberían subestimar el costo de poner a prueba a Washington. Por otro lado, el ejército de Estados Unidos ha asegurado haber desviado un total de 70 buques comerciales, así como inmovilizado 3 embarcaciones y abordado otras 2 en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán. Ante esto, la República Islámica ha lanzado una advertencia a la Casa Blanca asegurando que si se mantiene la guerra económica y comercial contra Irán, no saldrá ni una gota de petróleo de la región del Golfo Pérsico. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha llamado este lunes a la unidad de los ucranianos en el Día de la Independencia, en el contexto de la guerra lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin en 2022, cuando se cumplen 35 años de la constitución de Ucrania como Estado independiente tras la caída de la Unión Soviética y en una fecha de especial relevancia ante la invasión del este del país. Zelensky ha recalcado que Ucrania no caerá, alcanzará la paz y saldrá adelante frente a una guerra que dura ya 1.643 días. En todo caso, el dirigente ucraniano ha insistido en que Putin está atrapado en el pasado y sigue teniendo una concepción antigua de Ucrania como país que permanecerá en silencio y lo soportará. Así ha pedido la unidad de Ucrania, Europa, Estados Unidos y todo el mundo para elevar la presión sobre el Kremlin. La capital del país acoge los actos oficiales por el Día de la Independencia en los que Zelensky ha comparecido públicamente y que han contado con la presencia de líderes internacionales. Precisamente coincidiendo con esta fecha, la Comisión Europea ha aprobado este lunes el pago de otros 6.100 millones de euros a Ucrania para la compra de sistemas de defensa aérea y antimisiles, munición y radares, un nuevo desembolso con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Kiev para dar respuesta a los últimos ataques con misiles balísticos y drones rusos contra el país.
La emergencia sanitaria más grave de la historia reciente de República Democrática del Congo, el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo, cumple 100 días con más de 2.500 muertos a sus espaldas y un pronóstico desolador. La mitad de los fallecidos han sido identificados en las últimas 3 semanas. La enfermedad se propaga, según la ONU, a un ritmo exponencial y el conflicto endémico que lleva asolando durante años a su epicentro, el noreste del país, está poniendo a los trabajadores sanitarios entre la espada y la pared. El brote emerge desde la provincia de Ituri, base de operaciones de uno de los grupos armados más violentos de toda África, las Fuerzas Democráticas Aliadas, extensión en el país de Estado Islámico. Sus ataques, que dejan cada semana por norma decenas de muertos, han provocado sucesivos éxodos que han imposibilitado el seguimiento propicio de la enfermedad. Muchos de estos desplazados acaban en la vecina región de Kivu, escenario a su vez de otro largo conflicto armado como es el que enfrenta el ejército congoleño con las milicias del movimiento 23 de marzo, que ejerce el control de las capitales de sus dos provincias y ha emprendido su propio programa de respuesta al brote en relativa coordinación con las agencias médicas internacionales, pero sin diálogo alguno con el gobierno congoleño. En una medida de absoluta emergencia, República Democrática del Congo ha recibido este pasado sábado la primera remesa de la vacuna Ervebo, de dudosa eficacia frente a la cepa Bundibugyo, que caracteriza el brote y para la que realmente no hay vacuna conocida. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha explicado que las 70.000 dosis en total que espera recibir la República Democrática del Congo en los próximos días serán empleadas en programas adicionales de ensayos. La salud del rey Harald V de Noruega, de 89 años, ha sufrido un empeoramiento durante el fin de semana, según ha confirmado la Casa Real del país europeo, que ha subrayado en un breve comunicado que el monarca sigue hospitalizado en estado estable. El estado de su majestad el rey ha empeorado durante el fin de semana, antes de agregar que Harald V está recibiendo antibióticos frente a una infección bacteriana en el torrente sanguíneo y ha respondido al tratamiento. Asimismo, ha incidido en que la situación es estable, al tiempo que ha hecho hincapié en que el monarca seguirá en el hospital universitario de Oslo y sigue de baja por enfermedad hasta nuevo aviso, por lo que su agenda sigue cancelada. El rey de Noruega, en el trono desde 1991, fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos, tras realizarse un examen médico debido al tratamiento que lleva tomando varias semanas para su anemia hemolítica, tal y como apuntó la Casa Real. Durante este periodo, el príncipe heredero Haakon está ejerciendo como regente, algo que ya hizo entre finales de febrero y principios de marzo, cuando el rey fue ingresado por una infección cutánea en una pierna, que le llevó a estar ingresado en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife durante sus vacaciones con su esposa Sonia de Noruega. Albacete se ha convertido en el tablero por el que hasta 25 desarrolladores de juegos de mesa han presentado en sociedad sus prototipos. Propuestas que se han puesto encima de la mesa para que jugadores de toda España puedan probarlas y enriquecer los proyectos antes de que salgan al mercado. Una cita que reivindica otra forma de pasar el tiempo alejada del habitual ocio delante de una pantalla. Diría que en general, o sea, no solamente en Albacete, en general es una afición que se está, no diría imponiendo, pero sí ganando terreno, sobre todo como una reacción a todo ese ocio más digital y más desconectado de las personas y más conectado a pantallas y internet. Y esto es un poco algo que nos acerca, ¿no?, más a las personas. En esta edición, los creadores han podido recibir las primeras opiniones para terminar de consolidar sus juegos, sumando la sabiduría no solo de los jugadores, sino también de otros autores. Depende un poco de cada autor. En mi caso es casi siempre del tema. Pienso un tema, algo de lo que quiera hablar, algo que me interese, algo que quiera decir, y a partir de ahí voy desarrollando lo que viene siendo el juego en sí, las reglas, cómo traducir lo que sienten los jugadores, un poco todo lo que estás sintiendo, lo que quieres hacer. Por ejemplo, en Toledo, pues cómo sería la convivencia entre la gente, cómo sería la construcción de la ciudad, cómo sería la relación entre las distintas culturas. Jugadores de toda España se hacen así partícipes del desarrollo de los juegos que terminarán por presidir sus salones, aportando un conocimiento determinante para redondear las propuestas. Pertenecemos a una comunidad que no es muy grande y nos conocemos mucho todos. Y bueno, el mundo del prototipo es algo que me llama la atención, sobre todo porque hay gente a mi alrededor que se ha animado a intentar crearlo. Y me parece una parte del hobby bastante chula, porque pues, estás
ayudando en cierto modo, solo con tu opinión, con tus pruebas, a que se creen nuevos prototipos aquí. Bajo el nombre de Protos y Miguelitos, el encuentro ha servido además para unir ocio y gastronomía con uno de los productos icónicos de la provincia, los famosos hojaldres con ADN de la Roda. La Escuela Taurina Domingo Ortega, dependiente de la Diputación de Toledo, afronta los meses de agosto y septiembre con el grueso de su programación de clases prácticas para permitir a sus alumnos continuar su aprendizaje en plazas de toros de la provincia y de otros municipios invitados. Durante este periodo están previstas cerca de 15 clases prácticas fuera de la sede de la escuela, entre ellas las correspondientes al quinto certamen Domingo Ortega. La Escuela Taurina Domingo Ortega inició su actividad a principios de la década de los 90 y de ella han surgido profesionales como Eugenio de Mora, actual maestro de lidia de la propia escuela. En la actualidad el centro cuenta con medio centenar de alumnos, con edades comprendidas entre los 12 y los 22 años, que reciben formación durante todo el año. A la preparación física específica se suman clases teóricas sobre el reglamento taurino, la historia del toreo y el conocimiento del mundo del toro, una enseñanza que posteriormente completan participando en clases prácticas organizadas en colaboración con los ayuntamientos. Predominio de cielo poco nuboso, con nubes altas enmarañando el cielo. Viento flojo del suroeste. Por la tarde predominarán también los intervalos nubosos con algún chubasco aislado o tormenta ocasional en las sierras occidentales. Viento del suroeste con alguna racha fuerte en la serranía de Guadalajara. Ambiente nocturno más fresco que en días anteriores, bajando de forma general los 25 grados instantes antes de la medianoche. Predominará el cielo poco nuboso despejado con algunas pinceladas de nubes altas. Viento flojo del suroeste o en calma. Amanecerá el martes con las temperaturas mínimas en ligero descenso, salvo en el cuadrante suroeste. Valores de 13 grados en Talavera de la Reina, 16 en Toledo, Ciudad Real y Cuenca, 17 en Albacete y 18 en Guadalajara. Máximas en ligero ascenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto. Valores de 28 en Guadalajara, 29 en Cuenca, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo y 33 en Albacete.